Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico de nuestro curso de herramientas digitales en contextos de enseñanza. Primero que todo me presento. Mi nombre es Eduardo Méndez Bonilla. Soy administrador de empresas con un posgrado en docencia universitaria, profesor en educación superior hace 25 años, de los cuales los últimos 17 o 18 años he sido profesor e instructor virtual. He trabajado con 5 entidades de educación superior de índole nacional. He sido instructor SENA y con la Universidad de Santander UDES, este es mi 8º año. En esta oportunidad la universidad me dio el gusto de poderlos acompañar en este proceso de aprendizaje. La idea del día de hoy es que revisemos detalladamente nuestro curso y pues miremos también todo lo relacionado con el entregable número 1. Antes de iniciar, estoy viendo muchos asistentes como invitados, dice no comprobado. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos ingresando desde nuestras cuentas institucionales. Los invito a que hagamos el ingreso siempre desde nuestras cuentas institucionales. Sé que la mayoría de ustedes manejan Teams también en algunas de sus instituciones y por ese hecho, pues pueden tener 2 y hasta 3 cuentas de Teams. Entonces es importante que cuando vayamos a ingresar a las sesiones en línea, abramos nuestra cuenta Teams de la UDES para que así podamos ingresar sin ningún inconveniente y no tengamos que esperar a que nos den acceso. Les voy a compartir pantalla. Les agradezco mientras yo les esté compartiendo pantalla, no escribir al chat y mantener sus micrófonos cerrados. Más adelante daremos espacio para preguntas. Bueno, a mí me gusta arrancar mis sesiones en línea normalmente con esta imagen y esta frase. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Es una imagen que adopté hace varios años, sobre todo en la época de pandemia, pues todos pasamos algún tipo de, digámoslo así, de dificultad. Y ese cambio en nuestra vida en ese año pues fue bastante drástico para algunas personas. En el caso particular mío, pues como yo soy virtual hace muchos años, pues la verdad no tuvo mucha incidencia, pero para otros sí. Y después de eso ya he ido perdiendo bastante ese, no sé si llamarlo sentimiento de empatía, el cual me gustaría, pues tengo la idea de poderlo rescatar. Les agradezco, creo que algunos de ustedes pueden ayudarme a darle acceso a las personas que van entrando como invitados para que no nos distraigamos en ese aspecto y les agradezco cerrar el micrófono a la persona que lo tiene abierto. Por favor, cerramos los micrófonos, gracias. Muy amable. Y esta otra de Sócrates que dice, solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. También me parece muy interesante porque pues a veces creemos que cuando nos dicen ignorantes nos están insultando. Y resulta que todos de una u otra manera lo somos, en alguno o en otro tema. Bueno, ya yendo a nuestro curso, herramientas digitales en contexto de enseñanza, el cual dimos inicio el pasado lunes 24. Este es un curso de 77 días que va a finalizar por allá el 11 de mayo, si la memoria no me engaña.
exactamente el 11 de mayo. Este es un curso que en su estructura es un poco diferente a los demás cursos. ¿A qué voy con ello? A que es un curso que tiene 3 cortes, 3 entregables. Estos entregables pues obviamente son un poco más, digámoslo así, cortos en tiempo. Entonces es importante coordinar muy bien nuestros tiempos de trabajo dentro del curso y obviamente pues dentro del otro curso que también deben tener ustedes asignado. Entonces quiero arrancar por acá primero hablando rápidamente o de manera general del curso. Herramientas digitales en contextos de enseñanza. Es un curso de 2 créditos de 96 horas de trabajo. 11 semanas, 8.7 horas de trabajo semanal y 77 días de trabajo. Y la competencia produce un contenido digital para un proceso de enseñanza con mediación de una herramienta TIC. El curso que comparte la competencia, herramientas digitales en contextos de enseñanza, o sea, no la comparte con ningún otro curso. Y desde las 3 dimensiones del saber, ser y el hacer, desde el saber vincula características de herramientas TIC en un proceso de enseñanza. Desde el ser justifica el uso de herramientas TIC en un proceso de enseñanza y desde el hacer realiza un contenido digital para un proceso de enseñanza con una aplicación de una herramienta TIC. Nos dan un mensaje de inicio y nos muestran un resumen de las entregas. El primer corte vale el 20% y tiene 3 semanas, 21 días. Aquí dice que día de entrega el 14, pero pues obviamente es el día que se espera empezar a hacer entregas, pero el día final es el día 21, o sea, como les mostré en el resumen de la entrega 1 que les envié en el día 2, que ahora lo vamos a visualizar. El entregable 2 tiene 28 días, que va del día 22 hasta el día 49. Y el entregable 3 habla que tiene 4 semanas, pero estas 4 semanas son hasta la finalización del curso. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay unos días finalizando el curso en los cuales no son únicamente para socialización y para realimentación del curso y cierre del mismo. Entonces, en ese orden de ideas hay que tener cuidado con estas fechas de entrega. Por eso, yo les socializo aquí en este primer día algunos documentos. Primero, una bienvenida que compartí también por el correo institucional. Espero que todos ustedes tengan su correo institucional habilitado. Es muy importante hacerlo. Un cronograma de entregas que es importante que lo tengamos presente y lo visualicemos para que sepamos de manera clara cómo son las entregas. Y un cronograma de actividades y sincrónicos con un resumen general y unas sesiones en línea programadas. En ese mismo documento yo les digo que son susceptibles a cambio. ¿Por qué? Porque resulta que algunas oportunidades se nos pueden cruzar con otro curso o puede presentarse alguna dificultad, entonces debemos mover la fecha o mover la hora. Por ejemplo, en este momento yo tengo programada un encuentro sincrónico con otro curso que inició también el lunes para el día de mañana y ya me manifestaron que se cruza con otro curso que tienen ellos, entonces tenemos que reprogramar esa fecha. Por eso digo que es susceptible a cambio, para que por favor lo tengamos en cuenta. ¿Qué suelo hacer yo? 1 o 2 días antes hago el ejercicio de enviar por el tablero de anotaciones y por el correo institucional la invitación al encuentro sincrónico, con la fecha, la hora y el enlace. ¿Con qué fin? Con el fin de que si se presenta algún inconveniente podamos ajustarlo, modificarlo o cambiarlo, y si no, pues encontrarnos en esa fecha y en esa hora establecida. En el día 2 ya empezamos a visualizar nuestro primer entregable. Yo les envié también alguna información antes de mirar el entregable. Vamos a mirar esa información que les envié. Una información general del entregable 1, donde les digo que el día máximo de ese entregable es el día 16 de marzo del 2025.
Entonces, para que tengamos presente esa fecha, que es la fecha máxima de entrega de ese documento. Un comunicado y formato de novedades, el cual es importante que ustedes conozcan. Ese comunicado de estudiantes, pues, es donde están todos los deberes, derechos y toda el rol que cumplen ustedes como estudiantes dentro de la plataforma del CBUS. Y el formato de novedades es con el fin de que si tienen algún inconveniente en algún momento y necesitan aplazar, cancelar o postergar algún tipo de actividad o del mismo curso, pues a través de ese formato lo realicen. Y les envié una información de derechos de autor, el cual es importante que lo tengamos en cuenta para evitar algún tipo de inconveniente. Recordemos que nosotros tenemos un software antiplagio. El software antiplagio se pasa por ese software antiplagio los documentos que ustedes envían. Y yo inicialmente hablo de similitud. Entonces hay un porcentaje de similitud. Cuando hablamos de similitud, pues obviamente hay que entrar a que ustedes revisen su documento y hagan los ajustes pertinentes. Ya cuando hay un porcentaje muy alto de esa similitud, se puede llegar a hablar de plagio o copia. Pero para evitar este tipo de inconvenientes es importante que ustedes lo tengan claro, citen, referencien y obviamente redacten con sus propias palabras los documentos que así se puedan realizar. Obviamente cuando usamos formatos o utilizamos algún tipo de este tipo de documentos, pues la similitud se puede ampliar un poco más. Pero de todos modos, la información que llevan ellos mismos debe ser una información creada por cada uno de ustedes o por el grupo de trabajo que tengan ustedes en algún momento. Y también les envié la invitación a este encuentro, que como les digo, siempre lo hago 1 o 2 días antes. Y lo hago con copia al correo institucional, por eso es importante que tengan presente ese correo institucional. Obviamente no toda la información se copia al correo institucional, entonces también es importante que tengamos acceso continuo a nuestra plataforma de CBUS. Hoy ya estamos en el día 3 de nuestro curso, entonces vamos a revisar nuestro primer entregable. En el transcurso de todo el curso, ustedes van a encontrar unas instrucciones generales que son, digámoslo así, las mismas para cada uno de los momentos, ¿cierto? La sugerencia en la participación del foro punto de encuentro, que ya está habilitado. Organizar el tiempo, revisar la rúbrica del curso, revisar el glosario. Detenidamente también revisar la rúbrica de evaluación, participar en los encuentros sincrónicos, leer los materiales y documentos de estudio, consultar otras fuentes de información adicionales. Ojo, ante esto, a mí me gusta también hacer la claridad, que es muy importante que cuando ustedes hagan esas consultas en fuentes externas, vayan a fuentes confiables, a bases de datos académicas, indexadas, a referencias actualizadas, a buscadores académicos, a repositorios. No se queden con lo primero que les presenta un buscador, porque a veces esa primera información que nos da el buscador es información que no es confiable. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y la aplicación de las normas APA vigentes para la referenciar y citar, que aquí en este espacio, en este enlace también la pueden revisar. Si se tenga en cuenta que para desarrollar las actividades de este curso seleccionará un caso de aplicación sobre un proceso de enseñanza en su contexto, para lo cual realizará un contenido digital con la aplicación de una herramienta TIC. Antes de pasar a revisar esos aspectos de nuestro entregable, hablemos de las herramientas TIC. Ya estamos hablando también tanto de TIC como de TAC, Tecnología de Información y Comunicación, y Tecnología de Aprendizaje y Conocimiento. Cuando hablamos de tecnología de aprendizaje y conocimiento, hablamos de contenidos. Cuando hablamos de tecnología de información y comunicación, hablamos de herramientas. Y estas herramientas TIC para la aplicación en la educación, ¿cierto?
son muy variadas. ¿Qué quiero decir que son muy variadas? Que depende de la necesidad y del uso que le vayamos a dar. Entonces, si yo necesito comunicarme con mis estudiantes, hay herramientas de comunicación que se pueden usar de manera directa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O si son herramientas de contenido temático, también son distintas. O de actividades que no necesariamente sean calificables, porque las actividades no necesariamente son calificables. Pueden serlo o no serlo calificables. También hay herramientas para crear sopas de letras, para crear mapas mentales, para crear cuadros sinópticos, para crear muros digitales, bueno, etcétera. O herramientas para crear contenidos audiovisuales, ¿cierto? Videos. O herramientas para crear evaluaciones. Entonces son muy variadas. En ese orden de ideas tenemos que tener en cuenta que aquí no nos limitan a una herramienta en particular, sino nos dicen que podemos revisar ese gran grupo de herramientas digitales y a partir de ello ir escogiendo, ir revisando, ir seleccionando una herramienta con la cual nosotros podemos identificarnos y podemos desarrollar ese contenido digital. Pero a partir de una temática escogida, a partir de un tema en particular. ¿Por qué? Porque necesitamos tener algún tema ya seleccionado para poder empezar a mirar todos esos aspectos generales de la creación de estos entregables, en este caso, hablando de cada uno de estos pasos, digámoslo así, que vamos a tener dentro de cada una de estas actividades en cada uno de los cortes. Entonces, esta es una actividad que tiene bastantes pasos. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esta descripción de este entregable es que sea muy minucioso y que podamos tener muy claro qué es, a dónde vamos a llegar y qué es lo que tenemos que presentar. Entonces, primero me dice examinar los recursos de la web y los suministrados en la agenda de avance de aprendizaje para mayor claridad sobre las características de herramientas TIC en procesos de enseñanza. Lea y consulte los siguientes documentos referenciados en los recursos de la agenda de avance de aprendizaje. Aquí hay unos documentos sugeridos para revisar. Yo los abrí para mirar, obviamente que no haya ningún enlace roto, pero obviamente no los vamos ahorita a revisar. Esa ya es labor de ustedes como tal ir revisando, pero cada uno de los documentos pues abre de manera correcta las TIC como herramientas cognitivas, herramientas TIC para la enseñanza de programación empleando aula invertida. Es importante conocer ese concepto de aula invertida, que es un concepto que se le da mucho a la educación virtual y que muchos expertos pues apropian de manera importante, hablando de que la educación virtual es una aula invertida como tal, y lo que se habla en el aula invertida es que el profesor, si el profesor termina siendo un tutor, un acompañante del aprendizaje del estudiante y que no es el que imparte el conocimiento, sino el estudiante es el que va buscando el conocimiento, el que lo va investigando. ¿Sí? Aquí, este documento que nos habla de la incorporación de herramientas TIC para el trabajo colaborativo a la práctica pedagógica. Bueno, hablando de trabajo colaborativo, lo que antes llamábamos trabajo en grupo, ¿cierto? Es importante que lo tengamos también claro. El uso educativo de las TIC. Y además de eso, pues nos recomienda mirar el video como paso a paso, video como recurso educativo, digital educativo, y la presentación de un video como herramientas digitales en contextos de enseñanza, que están pues aquí las dos presentaciones. Este es un guión, ¿cierto? Principalmente en su estructura del paso a paso de cómo crear algún tipo de videos y algunas herramientas para crear videos como tal.
Y este que sí es un video de 3 minutos en el cual nos hablan de las herramientas digitales en el contexto de enseñanza. Es, digámoslo así, el video de información general del curso, que es muy importante que ustedes lo revisen, donde les dan la bienvenida y donde les dan algunas instrucciones generales sobre el desarrollo del mismo curso como tal. Discúlpenme, yo voy cerrando, es para que no se me ponga lento mi sistema. En el paso 2 dice, realice consultas adicionales en la web si desea profundizar respecto a la temática propuesta. Identifique como mínimo 4 herramientas TIC interactivas incorporadas en contextos de enseñanza. Explique características relevantes de las herramientas TIC interactivas que identificó. Yo les tengo aquí una imagen, permítanme la busco, aquí está. Hablando de herramientas digitales. Como les decía arrancando, depende del uso que le vayamos a dar a las herramientas digitales, ¿cierto? Hay algunas herramientas que en la época de pandemia se terminaron utilizando de una manera, digámoslo así, como de urgencia, ¿cierto? Porque se necesitaba hacer algún tipo de comunicación y de interacción con los estudiantes. Y entre ellas fueron las famosas redes sociales. ¿Por qué? Pues porque es la manera más fácil de encontrar al estudiante cuando no estamos de manera presencial con él. Entonces también se le dio mucho más uso al WhatsApp, a Facebook de alguna manera, a Twitter, ¿cierto? Y otras herramientas que pueden tener un contenido educativo, pero también son o buscadores o son herramientas de aprendizaje en línea, como Duolingo, algunas otras herramientas que son de contenidos temáticos, como Khan Academic, el mismo YouTube para videos, ¿sí? Lo que les decía de las redes sociales, entre ellas Twitter, Facebook, Instagram, algunos buscadores como Google, Firefox, ¿sí? Slingshare, que es una herramienta para crear PDFs en línea, Google Académico, que es un buscador, ¿cierto? Cuando hablamos de creación de contenidos, pues ya estamos hablando de otro tipo de herramientas en los cuales nosotros directamente vamos a crear ese contenido temático con una presentación mucho más interactiva, como Prezi, como Pictochart, ¿cierto? Y Geniali y Canva, que ya es muy popular, ¿cierto? Y PowerPoint y Word, pues los tienen ahí mencionados, pero en realidad, pues PowerPoint y Word son herramientas que no son interactivas, son herramientas de primera generación en la creación de contenidos como tal. Y en la comunicación, como les hablaba también ahorita, cuando necesito comunicarme con mis estudiantes, pues si les creo un contenido temático virtual y algún tipo de actividad, pues necesito tener algún tipo de comunicación. Entonces ya empezaron a surgir herramientas como Hangout, como el mismo Skype, que empezó a usarse mucho. Después ya vino, bueno, WhatsApp, después ya vino Teams, Zoom, Meet, bueno, Telegram, entre otros. Gestión de contenidos, ahí nos habla de Canva, pero Canva es más de creación que de gestión de contenidos. Cuando hablamos de gestión de contenidos, estamos hablando de herramientas que pueden ser también para creación, digámoslo así, de una página web o creación de un entorno virtual de aprendizaje como Classroom, como Google Sites, Edmodo, que ya no existe, pero está Chamilo, está Blackboard, está, bueno, entre otras. Y de gestión de información, lo que llamamos los famosos discos duros en la nube, como son Drive, Dropbox, el mismo, bueno, y cada uno de los buscadores ya tiene su propio disco duro en la nube, ¿cierto? Ese Drive es el más conocido, que es el de Google, pero en Outlook también ya tenemos, en Opera también ya tenemos, en Firefox también ya tenemos, ¿cierto? Y de acuerdo al correo, pues hay enlazadas un buen número de herramientas. También si hablamos de esas herramientas que se pueden utilizar de manera virtual,
y para aplicar a contenidos digitales, pues también tenemos que ir directamente a nuestros correos, digámoslo así, ¿cierto? Y hablando de eso, pues podemos revisar que cada uno de esos enlaces no son directamente de nuestro correo, sino son directamente de un buscador. Entonces, en este caso, permítanme, me paso para el correo institucional. En este caso, también aquí vamos a encontrar herramientas en este espacio que nos permiten también crear algún tipo de contenidos, como Visio, como Subway, como Forms, bueno, el mismo PowerPoint en línea, SharePoint, entre otros, ¿cierto? Y aquí hay muchas más herramientas. Y también en los correos o en el buscador directamente de Google, en Gmail, también encontramos unos accesos a algunas herramientas que también nos van a permitir hacerlo, ¿verdad? Como Classroom, como el mismo YouTube para crear videos, como Sites para crear páginas web, Meet o Chat para la comunicación, hojas de cálculo, documentos, etcétera. Entonces, la variedad de herramientas para poder crear contenidos digitales son innumerables, ¿cierto? Aquí que nos dicen que escojamos 4, ¿sí? Que fue lo que leímos. Entonces, en ese orden de ideas, pues en ese mundo de herramientas que ustedes pueden revisar y pueden hablar de las características relevantes de la herramienta y cuál es la interactividad que puede tener esa herramienta, hablando de un contenido que yo pueda crear como tal, pues es donde ustedes tienen que revisar esos aspectos y obviamente estos documentos que nos brinda la misma plataforma. El paso 3 dice, seleccione un proceso de enseñanza en su contexto, el cual evidencia la necesidad de incorporar las TIC. Este ejemplo de aplicación elegido será utilizado durante las actividades del curso. Como les decía, hay que escoger ¿qué? Un contenido temático. Obviamente un curso, un área y un tema, un contenido temático. Y a partir de ello, empezar a trabajar sobre ese contenido temático. ¿Cuál contenido? Esa libre escogencia de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los expertos y cada uno tiene un área en la cual trabajan en la educación. Entonces, educación física, no sé, X ejercicios, el de matemáticas, la suma, ciencias naturales, bueno, los ríos, bueno, etcétera, no sé. Entonces, en ese orden de ideas, es importante escoger esa temática y esa temática es la que vamos a trabajar durante el transcurso de este curso. Dice, retome las 4 herramientas interactivas que identificó y a partir de sus características analice la importancia del uso en el proceso de enseñanza en su contexto. Pues ya habiendo escogido la temática y identificado las 4 herramientas TIC interactivas que usted escogió, hay que analizarlas, ¿sí? Sus características y analizando las características, cuál es la importancia del uso en ese proceso de enseñanza en su contexto, hablando de qué, pues de esa aplicación que se le puede dar a esas herramientas dentro de su institución, hablando principalmente del uso en la temática que ustedes escogieron como tal. Dice, realice una infografía con el uso de las herramientas interactivas donde grafique los principales aspectos del análisis realizado sobre las características y las importancias de uso en el proceso de enseñanza en su contexto. En ese orden de ideas, yo les voy a mostrar aquí herramientas. Bueno, primero que todo hablando de las herramientas, como ya les mostré, pero aquí les tenía otro documento, hablando de qué son los recursos TIC, las ventajas de los recursos y algunas herramientas de distinto uso. Powtoon, Mindomo,
Excel Learning, Classroom, Kahoot, EducaPlay, bueno, y entre otras más, ¿cierto? Que son los recursos TIC, ventajas y desventajas. Este tipo de documentos los tengo abiertos, donde uso los que yo normalmente uso, y se los voy a compartir con la grabación de este encuentro sincrónico para que ustedes los puedan analizar y obviamente pues se puedan basar en ellos para el desarrollo de su entregable como tal. Y aquí les tengo 20 herramientas digitales educativas más utilizadas en el 2024. ¿Por qué? Porque las herramientas educativas o las herramientas TIC interactivas van evolucionando, ¿cierto? Hay herramientas que salen o que salieron el año pasado y en este momento ya no las encontramos. O herramientas como Edmodo, que era una herramienta muy práctica y que se utilizaba mucho en el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje y se dejó de utilizar. Entonces aquí hay una clasificación de algunas herramientas, entonces dice de gestión de aprendizaje, o sea, de crear entornos virtuales de aprendizaje, Moodle, Chameleon, Blick, de archivar documentos, los Dropbox, perdón, los Drive, los discos duros en la nube, de crear aulas virtuales, Classroom y Edmodo, pero Classroom y Edmodo también son de gestión de aprendizaje como Moodle y Chameleon. ¿Qué quiero decir con eso? Moodle y Chameleon también son de aulas virtuales, de entornos virtuales de aprendizaje. Videoconferencias, Meet, Zoom, Teams, de presentaciones, Prezi, Genial y Canva, de gamificar el aprendizaje. Cuando hablamos de gamificar el aprendizaje, pues es crear juegos para el aprendizaje de los estudiantes, Kahoot, Celebrity, Minecraft, Roblox, Class Dojo, Gimos, entre otros. Entonces, estas herramientas pues también pueden ser de utilidad, o estos documentos también pueden ser de utilidad para ustedes para que los tengan presentes. Y aquí otro documento que les tenía disponible para mostrarles, que me habla de herramientas TIC para aprender en tiempos de quedarse en casa. Este fue un documento que salió hace ya algún tiempo, porque fue un documento o un espacio creado pensando en esos cambios que se generaron después de la pandemia, ¿cierto? Y después de la pandemia los estudiantes también empezaron a aprender de otra manera. Si ustedes ven la última actualización fue en 2020, ¿cierto? Y nos habla pues de eso, de algunas herramientas y contenidos digitales que nos pueden ayudar para aprender desde casa. Nos habla de Google for Education, de la escuela más, de contenidos inclusivos, entre otras cosas, pero pues también es informativo. Y aquí sí les iba a mostrar las 11 plantillas para crear infografías. Hay muchísimas herramientas para crear infografías, ¿sí? Digamos que hay unas que son más populares, otras son menos populares, ¿cierto? Pero lo importante de eso es que ustedes puedan revisarlas y descargarlas, por ejemplo. Entonces aquí entran, le dicen descargar ahora y les va a mostrar algunas que son muy sencillas, pero hay otras que ya son mucho más avanzadas, ¿sí? Y dependiendo pues de su habilidad, digámoslo así, y de su creatividad, pues escogerían la plantilla para crear la infografía. Y en esta página que les recomiendo mucho, Educación 3.0, muestra muchísima información y es información muy certera. Aquí ya nos muestra directamente varias herramientas, entre esas Lucidchart, Emaze, Miro, Createlli, Designer, Vista Creative, Adobe Express, Muralco, Pictochart, Visually, bueno, entre otras. Hay muchísimas herramientas para la creación de infografía. ¿Cuál escogen ustedes? La que ustedes deseen y la de su gusto. Entonces ya es directamente que ustedes pues revisen y decidan cuál quieren utilizar. El paso 6 dice, revise también en la web diferentes ejemplos de contenidos digitales para un proceso de enseñanza con la aplicación de una herramienta TIC. Identifique los elementos característicos de estos contenidos digitales. Reúna esos elementos identificados en la planeación de un contenido digital de proceso de enseñanza según el ejemplo de aplicación.
Cuando hablamos de elementos de identificación o planeación de un contenido digital, yo les sugiero que también le echen una revisadita a los modelos de diseño instruccional. ¿Por qué? Porque ellos nos van a mostrar o nos van a llevar a poder revisar cuál es la estructura que debe llevar ese contenido de una manera clara, ¿sí? Y organizada y ordenada. En ese orden de ideas, permítanme, aquí está. Este es de otro curso, pero para este momento nos es de gran ayuda, hablando del diseño instruccional, ¿cierto? Y de la manera como se organiza un contenido digital pensando en la aplicación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Entonces hay unos modelos de diseño instruccional que es importante que los vayamos conociendo y que los vayamos manejando. El modelo ADI, analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. El de Dick y Carey, que es un poquito más complejo, llamémoslo así, pero también es fácil de aplicar de acuerdo a su orden y organización. Y el modelo de Gabne, el cual pues nos lleva en un orden secuencial también y nos lleva a hacer una retroalimentación siempre del proceso. Entonces es importante que también ustedes vayan visualizando esta información y la vayan conociendo como tal. 7. Retome el análisis realizado en la aplicación de una de las herramientas TIC elegidas. Planee la elaboración de un contenido digital para el proceso de enseñanza en su contexto con la aplicación de una herramienta TIC. Cuando hablamos de esta planeación, vuelvo nuevamente a recomendarles que revisen esos modelos de diseño instruccional. ¿Por qué? Porque recuerden que esa planeación que yo voy a hacer, ya tengo un tema escogido, ya tengo una temática escogida y basados en esa temática vamos a empezar a trabajar todo este proceso de implementación de TIC, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, yo no puedo organizar, digámoslo así, o planear un contenido temático sin tener en cuenta ese proceso de enseñanza en el contexto de cada uno de ustedes. Y hablando de ese contexto, pues conocer y obviamente pues que ustedes lo deben conocer cuál es ese proceso de aprendizaje que llevan sus estudiantes, cuál es el modelo que utilizan dentro de la institución, ¿cierto? Y en qué momento, haciendo esa planeación, yo podría incluir ese recurso educativo, ese producto digital creado en esa herramienta o inicialmente más bien planeado en esa herramienta dentro de ese contexto de enseñanza. Por eso es muy importante tener muy claro todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje que llevan mis estudiantes para poder realizar esta planeación de la elaboración de un contenido digital. Recuerden que aquí apenas estamos planeando. Nosotros aquí todavía no vamos a crear nada. Estamos conociendo las herramientas, estamos explorando las herramientas, estamos creando una infografía hablando de esas herramientas, hablando de esas características, de cómo se utilizarían y estamos haciendo una planeación como tal de un contenido temático en el proceso de enseñanza en el contexto de cada uno de ustedes dentro de la institución en la que elaboramos como tal. Dice, elabore un borrador de guión para el contenido digital planeado, en el que tenga en cuenta los elementos importantes de un contenido digital y las características herramientas TIC elegidas. En ese orden de ideas también es importante tener en cuenta algunos aspectos. Yo les voy a mostrar aquí un guión sencillo que yo particularmente realicé para un contenido de un video de una bienvenida de un curso temático, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un guión, lo que busco es hacer como un borrador
de ese contenido que va a llevar ese producto digital, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo sé cuál va a ser el inicio, cuál va a ser su desenlace y cuál va a ser su conclusión. Esos son los tres aspectos fundamentales de un guión, ¿cierto? El inicio o el saludo o la apertura, ¿sí? El contenido y la conclusión y la despedida, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues les muestro. Yo aquí realicé uno dando un cordial saludo, empezando con eso, después hablando un poco del rol docente en la educación virtual. Enseguida seguí hablando de los docentes, de cómo deben trabajar las estrategias didácticas. Eso ya es contenido como tal, ¿cierto? Todo esto es el contenido, abordar las dimensiones, y hablé del curso en general con todos los tiempos y después termino despidiendo el video. Entonces, digámoslo así, que es a grandes rasgos un ejemplo de el guión que ustedes pueden crear pensando, pues no sé, en un video, en un contenido temático, en gamificación, bueno, en la herramienta que a la que ustedes le apunten o la que ustedes crean conveniente que pueden trabajar como tal. Y por último dice, presente la infografía y el borrador del guión en un entregable donde muestre el desarrollo de las actividades. Entonces, ¿qué nos pide en realidad la actividad después de mirar todos estos pasos? Nos pide un documento tipo informe escrito, el cual tenga portada, introducción, el desarrollo de la temática, ¿cierto? Que es que el paso a paso de la elaboración y la URL donde publica la infografía. Entonces, cuando hablamos del paso a paso, ¿qué quiere decir? Unas capturas de pantalla de la infografía y el enlace, la URL, donde yo pueda revisar la infografía. Y el borrador del guión, donde se muestra cómo se va a desarrollar o cómo se desarrollaría el contenido del producto digital que ustedes desarrollarían en la temática específica que escogieron. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Recuerden utilizar normas APA edición actualizada para referenciar y citar. Redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica. Por favor, revisemos la ortografía para que evitemos algunos errores que pues parecen a veces extraños, pero se presentan. Aquí hablamos de que es una actividad de tipo individual. Yo voy a invitarlos a que los que deseen lo hagan de manera grupal, máximo 3 personas por grupo. No voy yo a escoger eso porque los que deseen trabajar de manera individual lo pueden hacer, o los que trabajen en parejas, o máximo 3 personas por grupo. Entonces los que deseen pueden hacerlo. El documento se crea en Word y se envía en formato PDF denominado de la siguiente manera: primer nombre raya piso, primer apellido raya piso, entregable raya piso 1. El punto PDF es la extensión pues, en el formato en el cual se va a entregar el documento. Eviten utilizar tildes, ñes, caracteres especiales para que no tengamos algún conflicto en el momento de subir nuestro entregable. Y voy a hacer este ejercicio que acostumbro a hacerlo porque a veces se presentan esos inconvenientes. Cuando vayamos a subir nuestro entregable, pues escribimos algo aquí en el asunto, algo en el editor de texto si queremos hacerlo. Buscamos el archivo, digamos que es este, le digo abrir. Apenas lo seleccioné, debo decirle adjuntar. Y cuando el archivo se presente así en azul, ahí sí le digo aceptar. Tengan mucho cuidado con eso porque a veces lo seleccionan, no lo adjuntan, envían la anotación, yo no encuentro el documento, les escribo y les digo que no venía ningún documento adjunto, y después de que envían los documentos, a veces hay estudiantes que lo envían y se confían y no vuelven a ingresar, y cuando entran, oh sorpresa, que no tienen calificación. Entonces, para que por favor tengamos muy presente eso. ¿Listo? Bueno, ahora sí, si hay alguna pregunta, los escucho. Antes de eso, por favor, me alzan la mano.
el que tenga alguna pregunta. Antes de eso, confirmarles que pues hay unos momentos de asesoría. Ustedes vieron que hay un horario, pero conmigo las asesorías son de lunes a viernes, de 7:30 a 11:30 o de 2:30 a 5:30. Los sábados en la mañana, en las noches no, porque normalmente tengo sesiones en línea o clase. Los sábados en la tarde tampoco, y los domingos definitivamente no. Entonces hay un horario amplio de asesorías para, si desean algún tipo de asesoría, pueden hacerlo. Me pueden llamar, pueden consultarme a través del WhatsApp. No pertenezco a grupos de WhatsApp porque yo tengo 6, 7, 8 cursos y manejar 6, 7, 8 grupos de WhatsApp sería insostenible, pero pueden hacerlo de manera individual. Me pueden escribir y con mucho gusto yo les respondo. Si no les respondo inmediatamente, podré estar ocupado. También me pueden llamar. Si no les contesto, por favor insistan más tarde. En ese momento de pronto no tendré disponibilidad. O si desean algún tipo de asesoría como un encuentro sincrónico, me escriben, nos ponemos de acuerdo, agendamos una fecha y una hora y nos encontramos para hacer la asesoría como tal. ¿Listo? Yareni, buenas noches, la escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, para mí es un gusto estar aquí en la implementación de herramientas TI en este curso, porque pues es un proceso que me permitirá a mí afianzar más mi conocimiento en cuanto al uso de herramientas dentro del aula de clase, y de manera que también le permite a los estudiantes trabajar de una forma autónoma y pues aprender de cada proceso. Pues yo tengo una pregunta en cuanto a lo que usted dijo de para resolver pues la actividad o el entregable, la realización del entregable, que se puede hacer en grupos, ¿cierto? Sí, La señora, pregunta, máximo 3 personas por grupo. sí. En el momento de enviar el entregable, ¿lo envía un solo estudiante o se puede entregar cada estudiante a pesar de que se haya... Buena pregunta. Deben enviármelo todos. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar que alguno se me vaya a quedar sin calificación. Obviamente la portada tendrá el nombre de las personas que participaron en el grupo y obviamente será el mismo documento, pero entonces así podemos evitar que de pronto se me escape y alguno se pueda quedar sin calificación. Okay, o sea que se trabaja en grupo, pero cada uno debe enviar el entregable. Sí, envían el mismo documento, obviamente, con la portada de los 3 y todo, que deben ir los 2 o los 3 en la portada del entregable. Ok, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, tentativamente creo que tenemos otro nuevo encuentro. A ver, reviso mi agenda. El 11, marzo 11, ¿cierto? Unos días antes de la finalización del entregable. Eso no quiere decir que si antes ustedes tienen algún tipo de inquietud no me puedan escribir, con mucho gusto yo estaré pendiente. Ya le doy la palabra, Walter. Mañana les estaré enviando a través de mi canal de YouTube la grabación de este encuentro con algunos documentos soporte que les ayuden pues para documentarse un poco mejor sobre el desarrollo de este primer entregable. ¿Listo? Walter, buenas noches. Muy buenas noches, mi profe. Para hacer una preguntita respecto a lo que la compañera anteriormente ha preguntado, me queda una dudita. Es Señor. En la entrega del trabajo, en la portada, a pesar de que es en grupo, ¿debe ir el nombre de los integrantes del grupo o solamente quien se lo está enviando por el momento? No, el nombre de todos. Si están trabajando en grupo, la portada debe incluir el nombre de todos, porque deben enviar el mismo documento. Listo, mi profe. Bueno. Listo, mi profe. Muy claro. Listo. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. De todos modos, yo estaré pendiente a cualquier inquietud. Me pueden escribir a través del tablero de anotaciones, me pueden escribir a través del WhatsApp, a través de Skype también me pueden consultar. Ahí está mi usuario de Skype, por ahí también pueden ustedes hacer
cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Bueno, rápidamente que tengo sesión a las 7:30 con otro grupo. Lina Murillo, buenas noches. Maestro, buenas noches. Para preguntarle por la asistencia del día de hoy. No, tengan en cuenta que las sesiones en línea no son obligatorias. Nosotros no llevamos asistencia y eso no incide en la calificación. Lo que sí se sugiere es que entremos porque es un momento en el cual podemos encontrarnos y podemos despejar muchas dudas, pero no manejamos ningún tipo de asistencia. Listo, profe, muy amable, muchas gracias. Feliz noche. Con gusto, lo mismo. Yamid, buenas noches. Buenas noches, mi profe. Profe, tengo una pequeña inquietud. Cuéntame. Desde mi punto de vista, en mi entorno, yo cojo un problema, por ejemplo, el aprendizaje de mis estudiantes, ¿cierto? Por ejemplo, cómo enseñar una danza y aplico una herramienta TIC para cómo enseñar eso. Bueno, ojo, no la aplicamos, hacemos la planeación. Recuerden que ahorita apenas vamos a hacer la planeación, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es consultar, revisar, investigar, indagar sobre las herramientas, sobre varias herramientas y sobre esas herramientas escoger 4, hacer la infografía y después de eso hacer la planeación de ese producto digital que ustedes quieren crear basados en esa temática, por ejemplo, la que usted está nombrando, y obviamente pues esa temática ya ustedes van a escoger de qué manera la van a hacer de acuerdo a ese guión que ustedes están creando. ¿Me hago entender? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces mañana les estaré enviando la grabación desde mi canal de YouTube con algunos documentos que les digo que pueden ser de utilidad y cualquier inquietud o duda pues estaré pendiente a resolverla. Les agradezco a todos por la asistencia, por su participación. Sí, Zuli, cuénteme. Sí, muy buenas noches. Hola, profesor. Buenas noches para todos. Yo tengo una inquietud referente a que si se toma la decisión de trabajar en equipo en cuanto a la planeación del guión o el borrador, al elegir la temática y ser de pronto de áreas diferentes, ¿se debe presentar allí cada uno de manera individual o se tiene No. o cuál es? No, escogen una temática de acuerdo a lo que ustedes deciden trabajar. Es importante que pues revisen y que si van a trabajar en equipo, ojalá sean de la misma área o sean de áreas complementarias. Listo, bueno, señor, muchas gracias. Vale, con Profe, por último, hola, buenas noches. Señora. Una preguntita, tengo una duda. O sea, yo realizo en PDF mi trabajo con mi grupo normal. O sea, eso lo tengo claro. Pero cuando tú dices que todavía no hay que hacer la infografía, o si hay que hacer la infografía. No, que no hay que implementar, que no hay que crear todavía el producto digital. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer la infografía se pide, hay que hacerla y hay que hacer el guión con la planeación, pero lo que ustedes no van a hacer todavía es crear el producto digital. Aquí apenas lo vamos a planear en este primer momento, que es el corte 1. Okay. Es que pensaba que la infografía era el producto digital. No, el producto digital es otra cosa. El producto digital es recuerden que vamos a ir trabajando la misma temática que ustedes escojan, la vamos a ir trabajando durante el transcurso de todo el curso. Ok, ya, me quedó claro. Muchas gracias. Vale. Profe, buenas noches. Señora, tiene feedback. Si tiene 2 micrófonos abiertos, tiene feedback, entonces se oye un eco. Profe, una pregunta. Con referente a lo que dice la compañera, entonces lo que nosotros vamos a plasmar, pues la idea de eso es en la infografía, ¿cierto? No. Hasta ahora planear. Ojo, en la infografía lo que ustedes van a hacer es hablar de 4 herramientas hablando de las características y de los posibles usos de las herramientas. La planeación la van a hacer en el guión, que son esos 2 contenidos, llamémoslo así, que nos pide el entregable. Uno es la infografía, haciendo el estudio
de las herramientas TIC. Y el otro es el guión donde hacemos la planeación. Ah, listo. Listo, profe. Ok. Bueno, ahora sí, me despido. Les deseo una buena noche. Síganse cuidando. Feliz resto de semana. Bendiciones para todos y estamos en contacto. Que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, María. Felicidades, adiós. Vale. Muchas gracias, profesor.